Ya, ahora sí que sí. Bueno, comentarles que esta es una actividad organizada por la Ilustre Municipalidad de San Miguel en conjunto con la Universidad Bernardo Higgins. El día de hoy voy a dar paso a Gonzalo Campos, quien es el gestor del Departamento de Deportes de la Municipalidad de San Miguel, para que les dé la más cordial bienvenida. Gonzalo, adelante. Hola, muchas gracias, Nicole. Buenas tardes a todos los asistentes. Primero hay que agradecer a Cecilia por parte de la Escuela de Enfermería y a la Dirección de Vinculación de la Universidad por esta oportunidad que nos dan de realizar este tipo de charlas que son muy beneficiosas para la comunidad y también para el alumnado de la Casa de Estudio. Llevamos ya bastante tiempo trabajando en conjunto con muy buenos resultados y eso nos alegra y nos hace que esta alianza que llevamos desde hace más de 2 años siga creciendo y vayamos actuando en beneficio de las comunidades, de tanto de la gente de la Comuna de San Miguel como de la Universidad Bernardo Higgins. Así que solamente eso, agradecer a todos los asistentes y que esta charla sea beneficiosa para nuestras vidas y para lo que nos espera en futuro. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo, por sus palabras. Ahora entonces vamos a dar paso a la actividad, la cual lleva por nombre Prevención de Accidentes y Primeros Auxilios, la cual está dictada esta clase, ¿cierto?, por la profesora Cecilia Ruiz, quien es enfermera. Además es magíster en gestión de atención primaria de salud, además magíster en docencia para la educación superior y entre otros diplomados que la capacitan, ¿cierto?, para poder dar este curso. Profesora Cecilia, le doy el pase para que continúe la sesión. Sí. Gracias Nicole. Buenas tardes. Es un agrado poder compartir con ustedes hoy. Yo en realidad, más que una charla, más que algo tan complejo y tan grande, en realidad quise traerles un tema que también de parte de, de la municipalidad a través de Gonzalo también fue como una inquietud, es hablarles un poquito de algunas cosas que en realidad van apareciendo también como cosas emergentes, también un poquito relacionadas con estos encierros prolongados, que estamos como harto tiempo en casa, estamos eh, compartiendo los mismos espacios en general y nos hemos visto mucho tiempo probablemente también viendo algunas cosas que antes no teníamos como tan claras respecto probablemente a cómo estamos manejando situaciones que son bastante cotidianas en nuestros hogares. Así que vamos a hablar un poquito hoy día de la prevención de algunos accidentes y primeros auxilios, por lo menos de algunas situaciones que son como cotidianas, que ocurren en en nuestro, como en nuestro diario vivir, ¿cierto? En nuestras casas y que a lo mejor incluso en algunas ocasiones no hemos pensado todavía porque como no habíamos compartido tanto tiempo estos espacios, a lo mejor nunca nos habían ocurrido todavía. Entonces, vamos a ir viendo algunas cositas para que nos vayan quedando algunos aspectos un poquito más claros tal vez, eh, pero vamos a pensar que en general los lugares y todas las situaciones podrían ser un riesgo, ¿ya? En general, muchas actividades que nosotros hacemos en nuestra casa tendemos a pensar que son habituales o tendemos por costumbre a ir haciéndolas siempre de la misma forma y nos vamos habituando a ciertos comportamientos, pero muchas veces, con o sin conocimiento de eso, no nos damos cuenta que estamos incurriendo en algunos actos inseguros. Ya nos vamos a dar cuenta, probablemente a muchos les va a pasar que cuando hablemos, por ejemplo, de cómo guardamos no sé, los elementos que son para limpiar el baño, por ejemplo. En algún momento decimos, ah, en realidad ahora que lo pienso, eso lo tenía súper a la mano de mis hijos chiquititos y en realidad no me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros tendemos a normalizar dentro de nuestras actividades cotidianas. Entonces,
nos hace pensar en qué tan consciente hacemos a veces algunas actividades y qué cosas no hacemos tan conscientes, ¿ya? Esas cosas son las que a veces nos van haciendo de a poquito irnos dando cuenta de lo importante que es ir aterrizando un poquito cómo vamos trabajando, cómo vamos haciendo nuestra vida cotidiana, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta que probablemente sin querer tenemos muchas situaciones de riesgo y que en realidad con actividades súper sencillas nosotros podemos irlas cada vez disminuyendo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros a veces de forma consciente o no consciente generamos situaciones de riesgo, nos vamos enfrentando a algunos accidentes que pueden ser grandes, pequeños, de cualquier dimensión, pero en general el accidente es algo que nosotros no deseamos, independiente, ¿cierto?, de la gravedad del accidente. Por lo tanto, van a haber algunas actividades que nosotros podemos hacer, ¿cierto?, para las que podemos estar preparados en caso de algún accidente, pero va a haber algunas otras actividades que probablemente nosotros no vamos a poder hacer porque probablemente la gravedad de ese accidente puede ser un poquito distinta, ¿ya? Entonces, en el fondo, nos vamos a dar cuenta que sí, los accidentes en general provocan daño, es de habitual, pero la complejidad de ese daño en el fondo nos hace pensar qué es lo que nosotros deberíamos hacer, cómo deberíamos actuar en el momento en que se produce ese accidente. ¿Ya? Y los primeros auxilios, en el fondo, a veces pasa que tenemos como una confusión y pensamos en los primeros auxilios siempre en el masaje cardíaco, en ese RCP básico que es como encima de la persona y a masajearlo. Y en realidad los primeros auxilios, eso es una parte de los primeros auxilios, ¿ya? Hay otros primeros auxilios que son esta primera acción que nosotros podemos hacer que va a tender a disminuir, ¿cierto?, las complicaciones, incluso el riesgo de la muerte de una persona. Por lo tanto, dependiendo de la gravedad o del daño que se provoque con este accidente, es el tipo de primer auxilio que nosotros vamos a prestar en realidad. Y las acciones van a depender claramente, ¿cierto?, de la gravedad del problema. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener claro, uno, que no todo lo podemos hacer en nuestra casa. ¿Por qué? Porque primero nos falta a veces un poco de capacitación para algunas acciones y que cuando no estamos seguros podríamos aumentar el problema que puede venir a posterior. Y lo otro es que claramente va a haber algún momento en que vamos a tener que decidir si nosotros podemos manejarlo en nuestra casa o vamos a necesitar eh, pedir tal vez una ayuda médica o ir a algún centro asistencial para poder mejorar esa situación, ¿ya? Por lo tanto, esas son las cosas que vamos a tener que tener siempre presente con los primeros auxilios. Siempre primero vamos a tener que evaluar la gravedad probablemente de la situación y qué es lo que podemos hacer. ¿Lo puedo arreglar yo? ¿Puedo hacer alguna actividad yo para disminuir los riesgos? ¿O claramente tengo que trasladar a esta persona a un centro asistencial? Ya que eso es algo que nos va a tocar vivir y que nos va a tocar vivir probablemente más de una vez, ¿ya? Incluso puede ser no solo con nosotros mismos en casa, sino que a lo mejor con algún vecino, con alguien que a lo mejor necesite algún tipo de ayuda. Cuando nosotros pensamos en los accidentes que se generan en casa, por lo menos, que son eh, como los que probablemente vamos a tener que generar o prestar ayuda en alguna persona, las más frecuentes en general son las quemaduras, que pueden ir desde un pequeño enrojecimiento de la piel, ¿cierto? Hasta generar una quemadura donde se ven los bordes ya oscurecidos, eh, y que a veces incluso se ven otras estructuras un poco más profundas, ¿ya? Por lo tanto, ahí también hay una gravedad de la quemadura, de lo cual va a depender la acción que yo voy a tener que hacer frente a ella. Las intoxicaciones son bastante frecuentes, en general pasan con muchos elementos que nosotros tenemos en casa y que nos vamos a dar cuenta que están bastante a la mano. Por lo tanto, la probabilidad de intoxicaciones es bastante alta en general, sobre todo en estos periodos en que estamos mucho tiempo en casa, como yo les comentaba.
También existen las obstrucciones de la vía aérea, ya que también les pueden llamar atragantamiento, ¿cierto? Que eran unos términos que son un poquito más antiguos, pero en general se habla de la obstrucción de la vía aérea, y tenemos hartos elementos con los que se puede obstruir la vía aérea, ¿ya? Por lo tanto, sobre todo cuando nosotros tenemos niños pequeñitos en casa, eso pasa a ser también un riesgo bastante importante de tener algún problema de salud en alguno de esos niñitos, ¿ya? Y también las heridas, que en general, dependiendo de las precauciones que nosotros tenemos, no ocurren tanto, pero sí podemos tener algunas y en algunos casos poder hacer algunas actividades, sobre todo cuando las heridas son un poquito profundas, para evitar un poco las hemorragias y cómo en el fondo saber cuáles yo puedo trabajar en la casa, con cuál puedo hacer yo una curación bastante sencilla, o cuál voy a tener que requerir llevarme al SAPU o algún hospital, alguna parte donde puedan ayudarnos un poco ahí a contener tal vez la hemorragia o a poder evaluar bien esa herida y poder hacer las curaciones tal vez un poquito más complejas. ¿Cuál es lo primero que nosotros tenemos que saber cuando nos enfrentamos a alguna de estas situaciones? Que primero tenemos que proteger a la persona que se accidenta. em, Además, tranquilizarla porque probablemente va a vivir una situación que genera temor, que genera miedo, que genera muchas sensaciones, a veces genera dolor también, por lo tanto, vamos a tener que protegerlo tanto desde la parte física, como nos pasa, por ejemplo, en las quemaduras, por lo tanto, saber qué fue lo que pasó y cómo se provocó es una cosa súper importante en el inicio. Y em, también solicitar ayuda en caso de que lo necesitemos. Entonces ahí vamos a tener que evaluar un poquito qué en realidad es lo que pasa. Como les comentaba yo, dependiendo de la gravedad que yo veo en el momento, también de la situación que estoy viendo. Y generar esos primeros auxilios que, como dijimos, iba a ser en el fondo la primera respuesta que vamos a dar ante este problema, ¿cierto? Va a ser mi primera intervención que siempre tiene como finalidad que podamos reducir los riesgos que pueden ocurrir después de ese accidente, después de ese problema. Por lo tanto, vamos a ver que hay algunas cosas que nosotros podemos hacer en la casa y eso va a evitar que haya alguna dificultad posterior. Una de las cosas súper clásicas que nos van ocurriendo son las quemaduras, y las quemaduras pueden ocurrir con muchos elementos que nosotros tenemos en casa. No solo la cocina, ¿cierto? Nosotros también manejamos agua caliente cuando nos servimos un té, ¿cierto? Además, a veces estamos meciendo el coche de la guagua, a veces también estamos haciendo otras actividades y como les decía, también pasa que vamos haciendo más de una cosa a la vez y dejamos de poner atención en una de ellas, generalmente, ¿ya? Ese es como un mecanismo importante por el que a veces ocurren estos accidentes. Y estas quemaduras, dependiendo de la extensión y depende también incluso de qué es lo que ha provocado esa quemadura, puede tener varios grados distintos, ya por lo menos los tres que vemos al frente, que las quemaduras de primer grado en general no son tan complejas, ya si ustedes miran la foto que está al lado, muchas veces nos hemos quemado de esa forma, tal vez a veces con el sartén, con el mango del sartén, nos hemos quemado tal vez con unas gotas de aceite y nos han quedado marquitas parecidas a esto, ¿cierto? Esta es una lesión, ¿cierto? Que en general no reviste tanto riesgo de infección, sin embargo, es dolorosa porque es súper superficial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las terminaciones nerviosas en la piel están muy por encimita. Por lo tanto, ese día en general, esa quemadura molesta bastante, ¿ya? Es bastante molesta, pero no tiene como un peligro tan grande, ¿ya? Es importante limpiarla, pero en general no reviste un riesgo tan grande de infección. Estas quemaduras de segundo grado, ¿cierto? Tienen unas características más o menos similares, pero aparecen esto que en general les llaman las ampollas, ¿cierto? Muchas personas aparecen con estas ampollitas
que tienen como finalidad claramente proteger lo que está abajo, ¿ya? Esa es una de las finalidades por las que salen esas ampollas que también se llaman flictenas, ¿ya? Porque podrían verlo a lo mejor escrito de esa forma en alguna parte. Y estas heridas de segundo quemaduras, en general, a veces molestan menos que estas de primer grado, no siempre son tan dolorosas como las de primer grado. Sin embargo, aumenta un poquitito el riesgo de infección porque es un poco más profunda, ¿ya? Y la de tercer grado es una quemadura que ya es más grave, que de hecho esta requiere evaluación médica sí o sí, porque aquí la destrucción de la piel es mucho más profunda. A veces son más profundas que esta que se ve acá, pero lo que yo les quería mostrar con esto es que se ve el rompimiento de varias capas de la piel, ¿ya? Se ve el rompimiento de varias capas de la piel y a veces, si ustedes miran los bordes, ¿cierto? De esta quemadura, se ven quemados, se ven como cuando uno quema papel, ¿cierto? Se ven esos bordes oscurecidos. Y esta herida tiene un alto riesgo de infectarse y va a requerir que un médico pueda evaluar la gravedad de esta quemadura y pueda evaluar el tratamiento. Por lo tanto, esa sí es necesario poder llevarla a un centro asistencial para que la puedan evaluar y puedan darle un tratamiento como corresponde para evitar principalmente la infección, que es uno de los riesgos más grandes. Ahora, acciones para evitar estas quemaduras existen muchas, muchas, y podemos citar muchísimas más de las que aparecen ahí, pero yo quise resumir un poco las más clásicas, ¿cierto? Hay algo que a veces nos pasamos un poco de largo y es la temperatura del agua del baño de los niños. Ya los niños, sobre todo los niños menores de 1 año, les cuesta un poquito expresar la sensación, ¿ya? Por lo tanto, si el agua está muy caliente, probablemente ellos se van a demorar mucho en avisarnos. Y de hecho, hasta antes de los 6 meses ellos todavía no saben hablar, por lo tanto, no nos van a poder expresar lo que están sintiendo. Y además tienen una piel bastante más delgada. Por lo tanto, la probabilidad de que la temperatura del agua nos pueda generar una quemadura de primer grado, por lo menos, también puede existir, ¿ya? Entonces, es importante que cuando ustedes preparen el agua en la bañera, puedan, ¿cierto? Con estas partes de acá de la mano, ¿cierto? Que es un poquito más sensible, que es más o menos similar a cómo lo sienten ellos. Poder tocarla primero antes de sumergir al niño para que no vaya a sentir esta sensación de la quemadura, que es un detalle importante también cuando vamos a bañar a los niños. Además, por ejemplo, si nosotros tenemos este niñito en brazos, este chiquitito, nosotros no deberíamos sostener líquidos calientes, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, si nosotros estamos tomando once y, y tenemos un niño con nosotros, un niño chiquitito, es ideal que pudiese estar en su silla, ya que estuviera en su silla, no en nuestros brazos, precisamente para evitar este accidente que tiene que ver con la quemadura con los líquidos calientes y otros que pudieran existir también, que tomen los cuchillos, que tomen otras cosas que también podrían generar algún accidente, ¿ya? O sea, si yo tengo al niño en la mano y estoy preocupado de tomar once y de mi taza con agua caliente, también podría generar un accidente, ¿cierto? Y nosotros pasar por un momento que podríamos haber evitado, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a cocinar, eh, también la cocina pasa a ser uno de los factores más como de mayor riesgo, ¿cierto? Cuando pensamos en quemadura. Por lo tanto, ahí también hay algunas acciones que podríamos hacer. Por ejemplo, si yo cocino, sería importante que yo pudiese elegir los quemadores del fondo, ¿ya? No los que están primero. Eso es importante, sobre todo cuando tenemos niñitos que todavía no alcancen a mirar sobre el borde de la cocina, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque eso les llama la atención. Entonces, si por algún motivo yo me desconcentro o miro por la ventana o pasa cualquier cosa, a ese chiquitito le va a llamar la atención y podría tener este accidente. Otra cosa importante es que las asas o las orejas, como le llamamos también como más en lo habitual, de las ollas y de los sartenes, siempre mirando hacia la pared del fondo, ¿ya? No hacia donde estoy yo. ¿Por qué? Porque claramente ahí puedo pasar a llevarlo
y quemarme yo con el contenido de la olla, o que a lo mejor alguien que va pasando o un mismo niño pudiese derramar el contenido que tiene. Y claramente el accidente es un poco más complejo en un niñito chiquitito, ¿cierto? Porque podría cubrirlo completo incluso. Entonces, ese es otra acción que podría ser bastante importante cuando nosotros estemos en la cocina y estemos cocinando, ¿ya? Sobre todo cuando en la cocina hay algunas casas que no tienen puerta, ¿ya? Si no tienen puerta, hay algunas personas que colocan unas rejitas que son para separar un poquito los ambientes. Eso también es algo que podría ser bastante útil, ¿ya? Si es que se puede, una rejita de madera sería algo bastante bueno para poder separar a los niños de este ambiente de la cocina. Por lo menos en los momentos en los que estoy cocinando, que es cuando hay mayor riesgo de poder tener una quemadura. También mantener los fósforos y los encendedores en algún lugar protegido para que no les llamen la atención. En general, los fósforos les llaman mucho la atención a los niños. Entonces, esas también son situaciones que nosotros podríamos manejar teniéndolos en algún lugar más alto o en algún cajoncito para que a él no le llame la atención, por lo menos mientras son muy chiquititos. Y en este periodo, sobre todo en invierno, pasa que empezamos a utilizar estufas y todos sabemos que las estufas eléctricas son las más seguras en cuanto a contaminantes y a varias cosas, pero no todos en la casa tenemos estufas eléctricas, ¿cierto? Y muchas veces utilizamos estufas a parafina y también en algunas casas incluso todavía usan braseros para poder calefaccionar. Entonces ahí tenemos otro foco súper importante de riesgo de quemadura. Y es importante que si tenemos una estufa parafina, por ejemplo, primero que la estufa esté siempre con la mantención de la mecha, que le llaman, que es cierto, es lo que finalmente prende la estufa, que siempre esté con buena mantención, ¿ya? Eso es súper importante. Si el problema, más allá de si ocupamos o no ocupamos la parafina, es uno, ¿cierto? Que no desprenda gases contaminantes y para eso, manteniéndole la mecha de forma adecuada, podemos manejarlo bien. Segundo, claramente la ventilación es importante también, pero respecto a las quemaduras, también el lugar donde la colocamos y además, cuando nosotros tenemos la parafina, tener identificado bien el bidón donde está guardada y ojalá que no esté al alcance de los niños. ¿Por qué? Porque primero es un riesgo, ¿cierto?, para tener accidentes que tienen que ver con la inflamación, pero también hay un riesgo que vamos a ver un poquito más adelante en otras diapositivas que tiene que ver con la intoxicación si es que ellos llegaran a tomárselo en algún momento, que eso también puede pasar, que los niños hay edades que son muy curiosos, entonces podrían, ¿cierto? Si nosotros guardamos la parafina en un envase, por ejemplo, que se parezca al de la Coca-Cola o que se parezca a algún líquido que ellos conocen, podrían intentar tomarlo y ahí tener incluso un accidente distinto. Por lo tanto, cuando pensamos en la calefacción, hay hartos elementos importantes ahí de prevención, ¿ya? Por este minuto estamos pensando en el riesgo de las quemaduras, ¿ya? Pero también hay que pensar que con algo se enciende, con algo se prende esta calefacción. Y eso también tenemos que resguardarlo bastante bien. Eso dentro de algunos otros elementos también que podrían estar en la casa, pero son como los más grandes que podríamos encontrar. ¿Qué es lo que podemos hacer, ya, si es que la quemadura está? Claramente, primero, ojalá poder darnos cuenta si es una quemadura muy compleja, ¿cierto? O si estaríamos tal vez en un grado 1 que podríamos nosotros trabajar en la casa, ¿cierto? Pero si ya tiene estas frictenas, estas ampollitas, deberíamos pensar en que pudiese evaluarla un médico y así poder a lo mejor hacer una relación en qué momento llevarlo a un servicio a revisar qué es cómo está esa herida. Tranquilizarla porque si es superficial en general le va a doler mucho, ya va a estar como bien adolorido y probablemente muy asustado, sobre todo si es un niño pequeño. Entonces, tranquilizarlo primero y sobre todo si es en las manos retirar los anillos, también relojes y pulseras y todo lo que pudiese estar en ese lugar, porque
pensando en cómo dijimos que ocurría la quemadura, también va a haber ahí un proceso inflamatorio, también se va a hinchar un poquito el lugar. Por lo tanto, por ejemplo, si me quemo un dedo, alguno de los dedos de la mano y tengo anillos, puede ser que después no me lo pueda sacar bien. Y obviamente ahí vamos a tener un problema grande si no lo podemos sacar. Entonces, importante sacar los relojes, las pulseras, los anillos antes de que se empiece a inflamar el sector, ¿ya? Si es un lugar donde hay ropa, es ideal no quitarla, sobre todo si la herida es muy grande, ¿ya? Si ha sido tal vez aceite, agua recién hervida, ojalá no quitarla si la extensión es grande, y al revés de quitar la ropa es cubrirla con algún paño limpio, ¿ya? Para evitar que ahí aumente el riesgo de infección y poder llevarlo a un centro asistencial para que lo puedan revisar y probablemente ahí lo van a descubrir. ¿Por qué? Porque si estaba la ropa, probablemente la piel va a quedar adherida a esa ropa. Entonces, al sacarla, yo voy a abrir esa herida y aumentar este riesgo de infecciones y de todo lo que conlleve. O generar mayor sangrado y yo en la casa a lo mejor no lo voy a poder detener bien. Entonces, si es de mucha extensión y había ropa por encima, mirarlo bien y no llegar y quitarla a priori antes de mirar cómo en realidad cuál es la extensión y qué tan profunda probablemente pudo haber sido. Y lo que conversamos, llevarlo a un servicio de urgencia en la medida de lo que vemos, ¿ya? Si la herida no es de gran extensión, a lo mejor es una herida de estas características, probablemente en el SAPU estaríamos súper bien, o a lo mejor en el mismo CEFAM, si es que tienen servicios de atención continua. Pero esta herida de acá abajo claramente requiere probablemente otro tipo de tratamiento, ¿ya? Depende también de la cantidad de, de la extensión, de cuánto abarca, ¿ya? Entonces, claramente ahí tenemos un elemento que nos puede decir en qué momento poder trasladar a esa persona. Eso en general con respecto a las quemaduras. Lo otro que también nos puede pasar dentro de la casa es tener una intoxicación, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos por lo menos unas 3 cosas que nos pueden pasar con los elementos que tenemos en casa. Una de ellas es la inhalación de monóxido de carbono, ya que es el gas que aparece con la combustión, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros encendemos el calefón, que es una de las formas en las que con mayor cantidad se intoxican las personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este monóxido de carbono en general no tiene olor y no tiene color. Entonces nosotros podemos estar frente a una emanación de monóxido de carbono y no saberlo y todavía no habernos dado cuenta. Entonces es súper importante claramente cómo tenemos mantenidas las válvulas que regulan, ¿cierto?, los balones de gas y también el calefón. ¿Por qué el calefón es tan peligroso? Porque como se prende la llama, el monóxido de carbono sale después de que se prende la llama. Es el gas que sale de la combustión en el calefón. Sin embargo, por ejemplo, el balón de gas tiene la gracia de que ese gas tiene olor, ¿ya? A diferencia que el gas que sale de la combustión del calefón, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante el lugar donde tenemos el calefón y cada cuánto tiempo le hacemos mantención, ¿ya? ¿Cómo podríamos darnos cuenta que una persona a lo mejor esté intoxicada con monóxido de carbono? En general, harto mareo, podrían tener una debilidad transitoria, ¿cierto? Muscular o sentirse muy fatigado, que les falte el aire, ¿cierto? Este aturdimiento es esa sensación de repente de que está un poco desorientado también, ¿cierto? Y a veces náuseas también. Eso, ¿cierto? Podría ser como algún indicativo de que estuviera tal vez intoxicado con monóxido de carbono. Con lo otro que también en casa podría haber alguna intoxicación es con fármacos, que en general en los lugares donde hay niños en general tienen bastante precaución con los fármacos. Sin embargo, nos puede pasar incluso a los adultos que voy rápido a buscar mi medicamento y tomé otro.
y el otro me lo había tomado hace un tiempo atrás. También puede haber un riesgo de intoxicación en los adultos, ya esto no necesariamente solo de los niños. Los síntomas más comunes de las intoxicaciones por fármaco es como bien parecido, tienen sintomatologías como bien parecidas. En general, como esta disminución del nivel de conciencia, ¿ya? O sea, que empiezan a ponerse como la persona como letárgica, o sea, como que le pierde un poquito la sensibilidad, se sienten como lentas, como que sienten el cuerpo pesado. A veces puede haber desmayo, palpitaciones. En general, podría aparecer vómitos y náusea, que es un síntoma que se repite como en general en las intoxicaciones, sobre todo las náuseas. Tal vez dolor abdominal, dolor de cabeza, que podría doler, ¿cierto?, en la parte de aquí frontal, o podría tal vez doler la cabeza completa también. En general son como los primeros síntomas de una intoxicación por fármaco. Y con lo otro que a lo mejor podría haber una intoxicación es con algún producto químico, en general en los niños más que en los adultos, que es la ingesta accidental de algún producto de limpieza, ¿ya? La recomendación siempre es mantenerlos guardados y ojalá en sus envases de origen. Ya cuando nosotros ocupamos otros envases empieza a haber problemas porque cuando esos envases son los que nosotros ocupamos para cosas de alimentos, por ejemplo, puede haber confusiones y haber accidentes bastante graves, ¿ya? Podría ser la ingesta, o sea, que se tome algún químico en forma líquida, por ejemplo, no sé, pues nosotros trabajamos generalmente la limpieza del baño con cloro, o usamos clorogel, o usamos estos limpiadores SIF, un montón de algunos, hasta en lavalosas incluso, podría llamar la atención. Pero también eh, a veces hay personas que hacen algo que en realidad, como les digo yo, no es como intencional para que ocurra una cosa así, pero es mezclar más de algún químico y cuando nosotros mezclamos químicos que vienen en envases aparte, no sabemos si ellos son compatibles entre sí. Por lo tanto, podrían generar alguna reacción cuando se mezclan que, por ejemplo, desprenda gases tóxicos. Y eso también ser un peligro, ¿cierto? Por otra vía, no por la ingestión, no por tomárselo, sino que por respirar esos gases tóxicos y tener también una sintomatología tal vez muy parecida a la que genera la inhalación de monóxido de carbono, ¿ya? Y ser también bastante complejo como cuadro, como situación de salud. ¿Cuáles son los síntomas más clásicos de las intoxicaciones con químicos? El dolor abdominal es súper clásico, podría verse con los labios azulados, podría haber dolor torácico, confusión, eh, tal vez aparecer tos, mareos y náusea, pero en general va a depender del químico. O sea, en realidad ahí hay una cantidad enorme de reacciones diversas dependiendo del químico que pudiese haber ingerido o que pudiese haber inhalado. ¿Qué podríamos hacer? Principalmente para prevenir, es importante, una de las cosas que siempre se recomienda harto, es poder guardar los medicamentos, los productos de limpieza, los insecticidas, todo lo que tenga algún tipo de químico que pudiese ser irritante, que pudiese ser venenoso, ¿cierto? Guardarlo en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños, ¿ya? En muchas casas existen los vanitorios, por ejemplo, en el baño, y muchas personas tienden a guardar dentro de los vanitorios, ¿cierto? Que son estos muebles que están debajo de los lavamanos, a guardar ahí a veces productos de limpieza y eso es de muy fácil acceso para el niño. O sea, el niño entra al baño, abre el cajón y ahí encuentra los útiles de aseo. Lo ideal es guardarlos en un lugar alto, en un lugar donde el niño no los alcance o bien en un lugar que pueda cerrar tal vez con un candado o en algún lugar más, más, más resguardado por lo menos, mientras el niño entiende, por ejemplo, que esos son cosas peligrosas que él no tiene que tomar. De hecho, hay algunas edades en que ya empiezan, sobre todo en los jardines infantiles, a enseñarle cuáles son los signos de peligro que tienen los artículos de limpieza y eso también es muy bueno.
sea, por una parte, quitarlos para que no le llamen la atención y por otra parte también enseñarle para que él vaya empezando a tomar esa decisión, porque también podemos ir de visita a otra parte donde se lo pueda encontrar y le pueda llamar la atención. Por lo tanto, también es bueno poder educarlo y que pueda saber que eso es algo que no se toma. No almacenarlo junto con otros productos que puedan ser alimentos, ¿ya? En general, de hecho, antes cuando nos guardaban en el supermercado las cosas que nosotros comprábamos en bolsita, estos chicos que hacían ese trabajo nos separaban. No sé si ustedes se daban cuenta de eso, nos separaban los alimentos de todas las cosas que eran de limpieza. Y en la casa para almacenarlo con mayor razón tenemos que tener ese cuidado, ¿ya? Eh, Eso es algo muy importante porque además, sobre todo si tenemos niños en la casa, los niños entienden que los alimentos no tienen peligro. Por lo tanto, si ven estos artículos ahí, les puede llamar la atención abrirlos. También con respecto a las intoxicaciones, evitar las estufas y los braseros en dormitorios, ¿ya? Si nos vamos a dormir, apagar todo lo que tenga que ver con calefacción antes de dormir, ¿ya? No dejarlos encendidos. Eso evita la intoxicación por la inhalación de los gases, pero también puede evitar un accidente de tipo quemadura o algo un poco más grande como un incendio dentro de la casa. Por lo tanto, es súper importante no dormir con las estufas prendidas, asegurarnos de que estén bien apagadas antes de que nos vayamos a acostar. Con respecto al calefón, hay una práctica que en general no es tan usada en las personas y es una muy buena forma de prevenir y que es dejarle la llavecita que tienen de paso al paso de gas, dejarla cerrada una vez que se termina de usar y también en la noche, ya eso tanto para el calefón como para la válvula reguladora del gas también. También es una muy buena medida de hacer y claramente siempre saber si está en buenas condiciones, ¿ya? Importante, si empieza a fallar, es clásico que nosotros tratamos de hacerle algún arreglito en nuestra casa. Sin embargo, lo ideal es que una persona que realmente sabe hacerlo lo pueda revisar, que lo pueda hacer de mejor forma. Y además, esa recomendación de que el calefón esté fuera del baño es muy importante, ¿ya? Casi gran parte de los accidentes que han ocurrido por inhalación de monóxido de carbono han ocurrido en baños donde estaba la persona duchándose y el calefón estaba adentro. Entonces, eso es algo muy importante también de poder realizar, ¿ya? ¿Qué más? Cuando nosotros compramos bidones grandes, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de cloro, y después nosotros queremos ocupar eso, echarlo a otro envase. ¿Por qué? Porque a lo mejor el bidón es muy grande. No ocupemos, por ejemplo, botellas que hayan sido de bebida o botellas de agua mineral, porque acuérdense que el cloro, si yo lo miro, es como bastante blanquecino. Entonces, si yo lo echo en una botella de jugo o de agua mineral, podría el niño o cualquier persona pensar que efectivamente adentro de esa botella hay un líquido para beber. Por lo tanto, cuando hagamos eso, primero hay que usarlo en un envase que no esté asociado a algo para comer. Y lo otro, guardarlo en otro lugar en que no se guardan los alimentos, para no generar esta confusión en algún momento y que pueda haber un accidente grave y bastante complejo. Em, ¿Qué más es importante? No mezclar los limpiadores. O sea, cuando yo compro un limpiador que trae otro limpiador adicionado, es porque quien lo creó ya sabía que ellos dos no generan problemas al juntarlo. Cuando yo voy a mezclar cloro con otra cosa para limpiar, yo no sé qué es lo que va a pasar en esa reacción. Por lo tanto, es mejor no hacerlo, ¿ya? En ese caso, comprar el limpiador tal como viene preparado para evitar algún problema, ¿cierto?, de inhalación de gases o que eso se transforme en una sustancia un poco más tóxica, incluso cuando yo pueda tocarlo incluso directo con las manos. Hay muchas personas que no usan guantes para limpiar el baño, para limpiar superficies con estos productos. Entonces ahí tenemos que tener mayor cuidado. ¿Qué hacemos
en caso de que por algo ese motivo efectivamente ocurra alguna de estas intoxicaciones, por cualquiera de esas cosas, trasladarlo sí o sí a un centro asistencial. Ya ahora, aquí en este caso no vamos a esperar a ver si esto se agrava. O sea, si nosotros nos damos cuenta que uno de nuestros niños se tomó una pastilla y no sabemos qué pastilla probablemente se tomó, lo tomamos a él y lo llevamos a un centro asistencial. Pasa lo mismo si nosotros pensamos que hubiese tomado cloro, que hubiese tomado cualquier elemento, o que encontramos estas situaciones, ¿cierto? Estas características y no sepamos qué le pasa, ¿ya? Eso es muy importante. Antes de buscar, si buscamos al inicio algo que nos diga qué fue lo que le pasó, perfecto. Pero si todavía no hemos podido descubrir qué es lo que pasa, llevémoslo nomás, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos estar corriendo, estar pasando tiempo que va a ser vital para que no tenga una complicación más grande. Si se dan cuenta que algo se tomó, por ejemplo, que se tomó un limpiador en el baño, tomen el envase y llévenlo junto con el niño para que en el lugar donde lo van a atender sepan cuál es el líquido, ¿ya? Y se pueda tomar la mejor decisión con el tratamiento. Si se tomó algo, un remedio, algo del baño, cualquier limpiador, no inducirle el vómito ni darle agua. Antiguamente se creía que la leche todo lo mejoraba y la verdad es que en este caso no es así. Por lo tanto, no le vamos a dar nada mientras no lleguemos al centro asistencial para que vean allá qué es lo que realmente hay que darle, ¿ya? Y en caso de inhalación de monóxido de carbono o algún otro tóxico, además de trasladar para poder colocar oxígeno o lo que necesite de tratamiento, abrir las ventanas y ventilar inmediatamente, ¿ya? Sobre todo si habían otras personas adentro que salgan y que puedan estar expuestas al aire limpio, ¿ya? Para que no vaya a haber además otra persona con el mismo problema. Y claramente no repetir lo mismo. O sea, si ya sé que no puedo mezclar, eh, mezclar limpiadores, no lo vuelvo a hacer nunca más y compro los preparados listos para llegar y usar, ¿ya? Otra situación que también podría ser compleja y que podríamos encontrarnos en la casa son las obstrucciones de la vía aérea. Y estas obstrucciones de vía aérea pueden ser parciales o pueden ser totales. Hay formas de darnos cuenta, ¿cierto? Claramente la obstrucción total es mucho más grave, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí probablemente hay un elemento grande que está obstruyendo todo el paso del aire, ¿ya? En la obstrucción parcial, probablemente el elemento es un poco más pequeño y está dejando un espacio para la entrada de aire. ¿Ya? Por ende, esta situación no es tan complicada en este minuto. ¿Cómo sé que la obstrucción es parcial? Porque la persona todavía, yo sé que respira, yo me doy cuenta que está respirando, que está tosiendo. Ya la persona que tose no está con la vía aérea totalmente tapada, ¿ya? Eso es muy importante de saber. Y además todavía está consciente, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer con esta persona? Que siga tosiendo, que tosa y que tosa más fuerte, para que de forma espontánea el cuerpo elimine y le deje más espacio para la entrada de aire, ¿ya? Identificar cuál es el cuerpo extraño, ¿ya? Y si está ahí, sacarlo de la boca. Eso es lo siguiente que hay que hacer, ¿ya? Y nosotros darnos cuenta realmente que la vía aérea ya no tiene obstrucción. Esto es muy importante de hacer con los niños, ¿ya? Los niños en general tienen hasta cierta edad, en los niños más pequeñitos, todavía poca fuerza para toser. Por lo tanto, podría costarnos un poquito que elimine el cuerpo extraño. Entonces, nosotros lo hacemos que tosa más fuerte y vamos dándonos cuenta si aparece ese cuerpo extraño, ¿ya? Eso es una de las cosas importantes. Si lo vemos dentro de la boca, se saca, ¿ya? Para que no siga obstruyendo la vía aérea. Si la obstrucción es total, la persona se va a ver de forma distinta inmediatamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque si la obstrucción es total, no hay paso de aire. Por lo tanto, aquí vemos una persona que claramente tiene una dificultad respiratoria o bien no está respirando, ¿ya? Si no está respirando, probablemente se va a empezar a poner con una coloración más azulosa, que eso se llama cianosis, por si ustedes lo encontraran en alguna parte escrito.
¿Y qué es lo clásico? Que ustedes van a ver que la persona se va a llevar las manos al cuello, ¿ya? Eso es como lo más clave que podemos encontrar en una persona que tiene la vía aérea completa obstruida. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer ahí? Algo que se llama la maniobra de Heimlich, ¿ya? Que se las voy a mostrar ahora de una forma bastante sencilla en realidad, que de hecho probablemente ustedes han visto un poco de cómo se hace esto. Pero ojo que para las obstrucciones totales, cuando la obstrucción es parcial, la persona si tose es porque todavía respira, por lo tanto lo que tenemos que hacer es que tosa para que elimine solito el elemento. En la obstrucción total, si nosotros vemos que la persona no respira, que no hable, que no emite sonido, ¿cierto? Que no tose o bien está demasiado débil, ¿cierto? Y todo lo que nosotros ya vimos, que esto es lo más clásico, que se toma en el cuello, ¿ya? Para, en el fondo es una forma de darnos a entender qué es lo que le pasa, ¿cierto? Nos colocamos detrás de la persona, su cabeza y cuello lo echamos un poquito hacia adelante y como ustedes se fijan ahí, rodeamos, ¿cierto? Por debajo de las costillas y las manos las empuñamos por ahí, por donde terminan las costillas, justo en la mitad, abajito, del tórax al último. Y hacemos un movimiento hacia atrás y hacia arriba, ¿ya? Hacia atrás primero, hacia arriba, fuerte. Y eso tendría que hacer que saliera el elemento que está ahí, ¿ya? Eso es la maniobra de Heimlich en adultos. Claramente este movimiento tiene que ser fuerte porque tenemos que sacar algo que está obstruyendo completo el paso del aire, ¿ya? Entonces, eso tendría que ocurrir, tendría que salir ese elemento. ¿Qué es lo que pasa en los niños más pequeñitos? En los niños más pequeñitos nosotros no podemos hacer eso porque nuestra fuerza también puede generar otros problemas, como por ejemplo romperle costillas, pueden pasar hartas cosas. Y además, todavía las costillas tienden a ser con bastantes cartílagos, por lo tanto es un poco más complejo hacer eso. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Se sientan y sobre su rodilla lo apoyan de esta forma. Le colocan el brazo completo por debajo y le afirman aquí la barbilla o el mentón o la perita, ¿cierto? Como ustedes lo llaman. Y con la otra mano, ¿cierto? Con esta parte de aquí de la mano, ustedes le van a pegar entre medio de las dos paletitas que le llaman ustedes, que son los huesitos que están aquí atrás, ¿cierto? Que también se llaman omóplatos. Entonces, entre medio de esos dos huesitos, ustedes le van a dar 5 golpes, ¿ya? Bastante fuerte, con él inclinado hacia abajo, afirmadito del mentón y con la otra mano por debajo del cuerpito. Entonces lo van a dar vuelta después de esos 5 golpes y van a revisar si el objeto está ahí y si está, lo van a sacar. Si con eso no ha salido, ustedes van a apretarle después 5 veces, ¿cierto?, el tórax sobre el pecho, ¿ya? Y después volver a revisar si el objeto no ha salido. Ahora, si esto no funciona y continuamos con el objeto ahí, tenemos que derivarlo a un centro asistencial porque hay que tratar de sacarlo, de desobstruirlo y de ver qué es lo que hacemos. ¿Ya? Aquí pasa lo mismo. Si no lo podemos y se va viendo cada vez más comprometido, vamos a tener que llevarlo a un centro asistencial. Lo que en general pasa es que después de un par de veces de la maniobra, el objeto sale, ¿ya? Pero en caso de que eso no ocurriera, lo llevamos a algún lugar donde puedan atenderlo. ¿Cómo podemos prevenir las obstrucciones de la vía aérea? Pasa harto que a los niños les compramos muchos juguetes, ¿ya? Y hay algunos juguetes que no son aptos para ciertas edades, precisamente por el tamaño de las piezas o porque el niño todavía está en edad de que se echa todo a la boca, ¿cierto? Por lo menos hasta el año el niño se les va a echar todo lo que ustedes le coloquen, se lo va a echar a la boquita, porque está descubriendo el mundo a través de la boca todavía. Entonces, todo lo que sea muy pequeño y le pueda llamar la atención, hay que mantenerlo alejado. Los botones, las monedas, es súper clásico que dejamos el alimento del perro en el platito del perro, en el suelito. Y si tenemos un niño que está en edad de gatear,
va a andar por todas partes y probablemente se pueda echar uno de esos granitos en la boca. Y a lo mejor atorarse con eso. ¿Por qué? Por el tamaño que tiene ese grano de alimento para perro. Entonces, ahí claramente tenemos que buscar una forma, ¿cierto?, de que el perrito a lo mejor coma y que después saquemos el plato, por lo menos mientras el niño esté en periodo de entender que eso no tiene que echárselo a la boca. Pasa lo mismo con las demás cosas. Los globos son súper peligrosos, ¿ya? En general tendemos a dejar los globos en cualquier parte o los dejamos jugando y no los supervisamos. Ese globo se puede reventar y el niño se puede echar a la boca lo que queda del globo. Con los juguetes con piezas, con la mayor, lo que más tenemos que tener cuidado es con esto, ¿ya? Casi todos los juguetes traen la recomendación para la edad, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice edad más de 4 años. Entonces, claramente, además, es un juguete con piezas. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos que tener algo importante cuando hacemos regalitos, cuando nosotros compramos juguetes para nuestros hijos, de tener ojo con la recomendación para la edad que está creado el juguete, ¿ya? O bien fijarnos en el tamaño de las piezas, ya tenemos que fijarnos que sean juguetes que son más grandes que la boca del niño. Eso es una de las cosas importantes con las que tenemos que estar nosotros pendientes. También cuidado con los alimentos que son muy pequeños o muy duros, ¿ya? Esto, por ejemplo, el niño cuando ya puede abrir el refrigerador va a tener claramente acceso a la gaveta de abajo, al último, donde se dejan las verduras, ¿cierto? Y ahí él puede encontrar uvas, puede encontrar manzanas, zanahorias, que son alimentos duros que él puede echarse a la boca y puede después no poder eliminar y se puede atorar con eso. Entonces, mientras que los niños sean muy chiquititos, tenemos que tener cuidado en qué lugar dejamos esos alimentos, ¿ya? Ojalá en muebles que sean más altos que él para que no los pueda alcanzar, no porque le haga mal el alimento, sino que claramente por el riesgo de que se pueda atorar con algún trozo de ese alimento. ¿Qué más? No dejarlos comiendo solos. Eso es súper importante, ¿ya? O sea, yo dejarlo en el living y yo irme a la cocina sin estarlo mirando, no. De hecho, esa es una de las cosas por las cuales se recomienda que los niños compartan en la mesa con las personas más grandes, ¿ya? Por lo menos a partir del año y medio. Y antes de ese año y medio, si yo le doy comidita solo en otro horario, que yo esté supervisando lo que está comiendo. Sobre todo cuando ya llegue a una edad en que come solo, ya no lo puedo dejar solito para que coma. Porque obviamente si se atora con algún trocito, yo rápidamente voy a poder desobstruirle la vía, ya voy a poder sacar ese elemento. Para los adultos, esto es algo que a veces parece chistoso, pero a veces tendemos cuando compartimos la comida a reírnos harto, a conversar harto. Tenemos que tener cuidado siempre de masticar, ¿cierto? Consciente de que eso nos cuesta mucho masticar conscientemente y tratar de terminar. Y la clasificación, varias clasificaciones de las heridas, pero para que ustedes puedan tener algo como que les podría pasar y cómo podrían decidir cosas en realidad, vamos a pensar en que hay heridas simples y que hay heridas complejas. Entonces, ¿qué diferencia podemos encontrar entre las simples y las complejas? Es que en las heridas simples generalmente se pierde la capa más superficial de la piel. ¿Ya? Cuando ya encontramos una herida que es un poco más profunda, vamos a estar hablando tal vez de una herida un poco más compleja. Son dolorosas y en general no sangran tanto, porque los vasos sanguíneos más grandes están un poquito más profundos. ¿Ya? En general, las heridas simples, cuando son superficiales, no sangran mucho. Sin embargo, duelen harto, ¿ya? Duelen harto. Por lo tanto, el nivel de dolor también les puede decir si es un poco más profundo o un poco más superficial. Y frecuentemente estas heridas, como son superficiales, ¿cierto? Tienen escasa hemorragia también, no presentan gran riesgo de infección.
Sin embargo, las heridas complejas, el nombre en realidad nos dice que son de más difícil manejo. Por lo tanto, a veces, a pesar de que hay una herida simple, si no ha sanado en un mes, nos puede decir que es una herida compleja, ¿ya? O si no ha mejorado en ese periodo, ¿ya? A veces está por sanar en un mes y ya, pero está mejor que antes. Pero cuando vemos que no está mejor que antes, es un indicador de que ahí hay una herida que es un poco más difícil de manejar y tiene alto riesgo de infección. Por lo tanto, la herida compleja nosotros no la vamos a tratar en la casa. Ya esa herida es necesario que vaya a ser evaluada en un centro asistencial. Ha pasado muchas veces que hay personas que se han quemado, por ejemplo, o han tenido alguna herida eh, con el calor del guatero y se quedan con la herida mucho tiempo, ¿ya? Pasa con las personas diabéticas que tienen una condición que hace que ya tengan como una condición que les dificulte cerrar las heridas en los pies. Por lo tanto, ahí ya sabemos que podríamos tener heridas complejas. Y además esta herida que nos sana dentro de un mes por lo menos, ¿ya? Y ese riesgo de infección es el que necesita ser evaluado por un especialista. Es muy probable que ese es el motivo por el que no se cierra la herida. Por lo tanto, mientras no se maneja este riesgo de infecciones, no se va a poder sanar esa herida por más que la limpiemos con suero. Entonces, en la casa, esa herida no la podemos seguir manejando. ¿Qué hacemos con las heridas simples que pueden ser a partir de cortaduras o abrasiones? Que las abrasiones son las que les llamaban antiguamente las raspaduras, ¿cierto? Que, por ejemplo, cuando los niños se caen en la bicicleta y les queda esa herida cuando dicen que se raspa la rodilla, ¿ya? Eso es algo similar. Y también existen las contusiones, ya que las contusiones son un poquito distintas. Pero cuando pensamos en las cortaduras y en las abrasiones, primero tenemos que lavar con agua, ¿ya? Y ahí podemos mirar qué tan profundo fue o cuánta sangre está saliendo, etcétera. Si es muy profunda, con un paño limpio vamos a presionar. ¿Para qué? Para evitar, ¿cierto?, la salida de sangre. Eso es lo que vamos a hacer cuando nosotros la encontremos más profunda. Si es superficial, después la lavamos con suero fisiológico y la cubrimos con una gasa que esté estéril, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener gasas estériles, ¿ya? En un botiquín, que también vamos a ver qué elementos son los más importantes de tener en el botiquín. Si sangra y después de presionar, porque dijimos que si la encontrábamos profunda, la íbamos a presionar con un paño. Si no se detiene la sangre al presionar con ese paño, vamos a dirigirnos con esta persona a un centro asistencial, ¿ya? Eso importante de las cortaduras y las abrasiones. Y también existen otro tipo de heridas que se llaman contusiones, ya que son lesiones que se hacen cuando uno se pega contra objetos romos. Por ejemplo, cuando yo me pego con un borde de la mesa. Ya, eso no siempre se abre la piel, ¿ya? Pero va a estar el enrojecimiento y probablemente por fuera a lo mejor va a estar un poquito lastimado. Tenemos que lavar con agua fría, ¿ya? Porque ese sector se va a inflamar harto. Lo vamos a observar durante 24 horas, ¿ya? Y nos vamos a fijar si lo que quedó, ¿cierto? Que puede ser a lo mejor un hematoma, que son esos, lo que les llaman los moretones, vamos a ver si aumenta de tamaño, ¿ya? Lo normal es que fuera disminuyendo y que fuera disminuyendo también el dolor, pero si aumenta el dolor o si aumenta en tamaño este moretón que va a quedar, además, si el dolor no pasa, aumenta y no se pasa, ya se marea, da náusea, dentro de las primeras horas, ¿cierto?, de este golpe, tendríamos que dirigirnos a un centro asistencial, ¿ya? Eso es lo más importante con las heridas, que pueden estar estas que donde se abre la piel y estas otras lesiones donde no se abre la piel y son con objetos romos, con objetos curvos, ¿ya? Por lo tanto, nos tenemos que fijar qué es lo que pasa dentro de las primeras horas. Ahora, como vimos, hay hartas cosas que nosotros podemos hacer en la casa y para poder hacerlo de forma que realmente sea eficaz, tenemos que contar con un buen botiquín, ¿ya? Es importante que nos demos cuenta si tenemos o no tenemos un buen botiquín. Y dentro de eso, algo que nosotros deberíamos saber es que
el botiquín es necesario que sea de uso único, ¿ya? Y que visiblemente sepamos que es un botiquín, ¿ya? Y si tenemos niños pequeñitos, enseñarles, ¿cierto? Que ese símbolo significa que ahí hay un botiquín y que ellos no tienen que jugar con las cosas que están dentro del botiquín. Ojalá guardarlo en un lugar más elevado para que no sea de alcance de los niños. Fíjense que esto también en algunas partes existe, hay algunas casas en que tienen un mueblecito, ¿cierto? Alejado de los niños, que incluso a veces tiene una llave y adentro tienen el botiquín. Y todos saben que ahí está el botiquín. Eso también es un detalle importante. ¿Qué es lo que le vamos a colocar como básico a nuestro botiquín? Suero fisiológico, ojalá en unas botellitas plásticas que venden en las farmacias, ¿cierto? Que son chiquititas, ¿ya? No la botella grande, porque si ustedes abren la botella grande, el resto lo van a perder porque eso tiene que ocuparse una sola vez. Por lo tanto, ustedes tengan botellitas chiquititas que puedan abrir, limpiar lo que tengan que limpiar, probablemente si es una herida superficial, y poder eliminar la botella, pero no tener que perder el resto, ¿ya? También tener gasas, pero gasas estériles, ¿ya? Ojalá de diferentes tamaños, algunas más chiquitas, otras más grandecitas, para que ojalá no tengan que cortarlas, porque ahí vamos perdiendo la limpieza y la esterilidad del material. También apósitos, que son algodón que está envuelto con gasa, ¿ya? Eso es un apósito, y eso nos sirve para poder contener una hemorragia, por ejemplo. O si está esterilizado, nos puede servir para poder colocar sobre una quemadura mientras me lo estoy trasladando a un servicio de urgencia. Por lo tanto, eso también podrían tenerlo en su botiquín. Cinta adhesiva claramente para poder hacer una curación simple o para poder afirmar tal vez una venda o lo que queramos afirmar. Tijeras de punta roma, ¿sí? Una buena tijera, pero que no tenga punta filúa porque podrían también generar otro accidente si algún niño a lo mejor tiene acceso al botiquín y la saca, ¿ya? Siempre pensando en ese tipo de cosas. Guantes, ya que pueden ser el típico guante que ustedes pueden encontrar, ¿cierto? En las cajitas ahora es súper comprado el guante con esto de la pandemia, ya las mascarillas, los guantes son como de uso bastante común en las personas. Y vendas, ya que las vendas nos van a servir mucho, sobre todo si ustedes tuvieran que llevarse una persona que tiene una hemorragia y no se ha detenido, que les puede servir, ¿cierto? Para comprimir un poquito más. ¿Qué otra cosa es importante que no necesariamente esté dentro del botiquín? Un gel pack, que son estas bolsitas que a veces vienen con gel adentro, que son para mantener en frío en el refrigerador, que nos pueden servir bastante cuando tenemos un golpe, por ejemplo, y ahí empieza a inflamarse mucho la zona. Y también si vamos de paseo, por ejemplo, andar con un pañuelito triangular o algo que nos pueda servir para vendaje o para colocar como una especie de cabestrillo. Por ejemplo, si yo tuviera una herida en un dedo que está sangrando mucho, si yo lo pudiese llevar en alto, además, tal vez disminuiría un poquito la cantidad de sangre que está saliendo. Y eso poder ayudar. Si me golpeo o me aprieto una mano o cualquier cosa, al colocarla hacia arriba voy a disminuir esa hinchazón que se va a generar en esa parte. Por lo tanto, un cabestrillo, ¿cierto? Para colocarlo aquí colgadito en el cuello y poder levantar la mano nos va a ayudar harto, ¿ya? Ese pañuelo nos podría ser muy, muy, muy útil. Y para terminar, lo último que podríamos pensar en cuanto al botiquín, ¿cierto? Es que la caja o bolso que utilicen para el botiquín solo sea utilizado como botiquín, ¿ya? Cuando empezamos a echarle otras cosas eh, o de repente sacamos todo para poder ocuparlo para guardar los juguetes del niño, eh, pierde la finalidad de que eso sea un elemento que yo tenga a mano y que realmente cumpla la función de ser de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la cajita bonita, pero a lo mejor todas las cosas repartidas por todas partes y ahí cuando yo lo necesite no lo voy a tener a mano, ¿ya? Que todos en la casa sepan el lugar donde va a estar guardado el botiquín y ojalá nunca lo cambien de lugar. ¿Para qué? Para que en el fondo sea hasta una acción inconsciente a veces, ir a buscarlo en alguna parte. Si ustedes lo cambian de lugar, van a perder a veces un tiempo súper importante
que nos pueda ayudar a mejorar el estado de la persona a la que ustedes quieren ayudar. ¿Qué más? Si ustedes tienen cosas estériles adentro del botiquín, tienen que revisarle la fecha de vencimiento. Esas cosas pierden la esterilidad. Entonces, si ustedes tienen un botiquín, pero no lo abren en 3 años, si en 3 años más lo necesitan abrir, probablemente no van a tener nada estéril adentro. Entonces, va a dejar de cumplir la función de que tengan elementos estériles, que en el fondo sirven para disminuir el riesgo de infección, sobre todo cuando van a hacer curaciones. Y en este periodo de emergencia sanitaria que estamos viviendo, a su botiquín podrían agregarle guantes, mascarillas y alcohol gel para poder ustedes protegerse en caso sobre todo de que pudiesen, por ejemplo, ayudar a algún vecino, ¿cierto? Que ustedes puedan, con la rapidez de salir con su botiquín, se olviden de colocarse ustedes sus elementos de protección personal, ustedes los puedan tener ahí y digan, ah, me voy a poner la mascarilla, ya, me voy a poner los guantecitos. Entonces así ustedes también se van a poder proteger y su botiquín va a cumplir completamente la finalidad de la protección que ustedes necesitan. Con eso yo termino mi presentación. Les tengo ahí algunas cosas para las personas que son un poquito más tecnológicas y a lo mejor quisieran encontrar algunas cosas más para informarse. En Chile Crece Contigo es un sitio, ¿cierto? Que es www.crececontigo.gov.cl. Hay mucha información, mucha, desde normas de crianza hasta cómo eliminar riesgos de la casa, que es el sitio que les estoy mostrando ahí. Y también este sitio que es Healthy Children, ¿cierto? Que tiene harto sobre prevención de accidentes en niños, que la página que les pongo ahí se ve todo en inglés, pero la verdad es que está en español, ¿ya? Esa es la versión en español de esa página web. Eso. Les agradezco mucho la atención. No sé, Nicole, si a lo mejor tienen Aquí alguna estoy. duda. Bueno, pedirle a los participantes, por favor, a las y los participantes que puedan agregar sus datos. Le estamos pidiendo su nombre, correo electrónico y si pertenecen a la universidad o alguna otra organización o son parte de la comunidad en general. Agradecemos a la profesora Cecilia Ruiz. Como ya se dio espacio para ver si es que había alguna consulta o duda, igual reforzar si es que alguien tuviera alguna consulta en particular, ahora es el momento, soy o callo para siempre, no, broma, la idea es que ustedes tengan esta oportunidad para poder esclarecer algo quizás que les genere ahí alguna duda. Bueno, estamos llegando a la finalización de esta actividad, así que muchas gracias por haber asistido y los esperamos que se puedan incorporar a las nuevas actividades que genera la Universidad Bernardo Higgins, en este caso la Escuela de Enfermería, y se pueden interiorizar a través del Instagram @extensión Hugo para que puedan seguir informándose de más actividades relacionadas. También contamos con el Instagram de la Escuela de Enfermería Hugo, que también estamos dando información a la comunidad. Bueno, Ceci, agradecen la presentación, que fue muy clara, muy buena, así que extiendo los agradecimientos del público en general. Y Daniela Toledo hace una consulta y dice, ¿cuándo debemos activar el SEM? La verdad, no, si me puede explicar qué significa el SEM, no lo recuerdo en este minuto. Que a lo mejor Daniela me pueda comentar. Sistema de emergencias médicas. Ya, perfecto, sí. Mira, sería bueno que en el momento en el que sientas que no puedes manejar la urgencia, ya hay varios tipos de urgencias distintos.
Y ahí tienes que tener claridad de qué elementos tienes para poder trabajar con ello y cómo es la condición de la persona en general. Y depende del tipo de emergencia que estás pasando, ¿ya? Hay varias cosas que tú tienes a raíz ahora. Claramente, si tú conoces a una persona que está inconsciente, que en este minuto no responde y que no sabes hacer reanimación básica, ahí tendrías que pensar en llamar un servicio de emergencia, ojalá un SAMU, ¿cierto?, que pudiese llegar rápidamente al sector donde estás eh, con la emergencia. Sí. Bueno, Ceci, como dicen aquí en el chat, el SEM tiene, el sistema de emergencias médicas tiene múltiples variables y va a depender de las condiciones, ¿cierto? De las condiciones. Del usuario, del paciente en específico, y además ver si es que es una emergencia de riesgo vital o no. Bueno, vamos a dar por finalizada esta actividad. Muchas gracias por la asistencia y y las esperamos en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, profe. Bien, clarito todo, gracias. Chao, chao, gracias. Chao, gracias.